La creación de Adán y Eva. La historia de la Biblia comienza con la creación de Adán y Eva, quienes vivían en comunión con Dios en el jardín del Edén. Adán y Eva, creados perfectos e inocentes, tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios y cayeron en pecado, llevando a toda la raza humana a la depravación total. La narración de la creación de Adán y Eva se encuentra en los primeros capítulos del Génesis. Según la Biblia, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de una costilla de Adán, colocándolos en el jardín del Edén para cuidarlo y disfrutar de él. Este lugar era un paraíso donde tenían acceso a todas las cosas buenas, excepto al árbol del conocimiento del bien y del mal. La caída de Adán y Eva ocurrió cuando fueron tentados por la serpiente, Satanás, y comieron del fruto prohibido. Este acto de desobediencia introdujo el pecado y la muerte en el mundo, rompiendo la comunión directa con Dios y afectando a toda la humanidad futura. El diluvio y la descendencia de Noé. Ante la maldad y violencia en la tierra, Dios decidió enviar un diluvio, salvando a Noé y su familia para recomenzar la humanidad. Noé se convierte en el padre de las naciones, marcando el inicio de la historia postdiluviana. La historia del diluvio universal se narra en los capítulos 6 a 9 del Génesis. La Biblia describe cómo Dios, al ver la corrupción y violencia de la humanidad, decidió purificar la tierra mediante un diluvio. Sin embargo, Noé halló gracia ante Dios por su justicia y obediencia. Dios instruyó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a un remanente de cada especie animal. Tras 40 días y noches de lluvia, las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, exterminando a todos los seres vivientes excepto los que estaban en el arca. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Los descendientes de Noé, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, se dispersaron y repoblaron la tierra, dando origen a las diversas naciones. Abraham, el padre de una nación numerosa. Dios llamó a Abraham, un peregrino de la fe, y le prometió una descendencia numerosa que sería bendición para todas las naciones de la tierra. A pesar de la incredulidad y la espera, Abraham finalmente tuvo un hijo, Isaac. Abraham, inicialmente llamado Abram, es considerado el patriarca de las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. La historia de Abraham se encuentra en Génesis capítulos 12 a 25. Dios le ordenó dejar su tierra natal y su familia para dirigirse a una tierra que él le mostraría. En respuesta a su obediencia, Dios prometió hacer de él una gran nación, bendecirle y hacer su nombre grande. A pesar de su avanzada edad y de que su esposa Sara era estéril, Dios le prometió un hijo. Después de años de espera y varias pruebas de fe, incluyendo el casi sacrificio de su hijo Isaac, Dios cumplió su promesa. Isaac se convirtió en el heredero de las promesas de Dios, y a través de su descendencia, Dios continuó cumpliendo su pacto, que se extendió a través de Jacob, Israel, y las 12 tribus de Israel. La historia de los reyes de Israel. David reinó exitosamente en Israel por 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén, donde fortaleció su reino, conquistó tierras y venció ejércitos. A pesar de pecar gravemente, fue considerado un hombre según el corazón de Dios, y de su línea vino el Mesías. Salomón, hijo de David, reinó por 40 años también, siendo conocido por su sabiduría y riquezas. Construyó el templo de Jerusalén y gozó de paz en su gobierno. Sin embargo, en su vejez, se volvió hacia Dios y se arrepintió de sus errores. David es una figura central en la historia de Israel, descrito en 1 Samuel 16 hasta 1 Reyes 2. Desde su juventud, David mostró un corazón devoto a Dios, siendo ungido como rey por el profeta Samuel. Su reinado se caracterizó por grandes conquistas militares y el establecimiento de Jerusalén como la capital de Israel. A pesar de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David se arrepintió sinceramente, y Dios le perdonó, asegurando que su descendencia continuaría en el trono, culminando en el nacimiento de Jesús, el Mesías. Salomón, hijo de David y Betsabé, es conocido por su sabiduría,
la cual pidió a Dios al comienzo de su reinado. Su gobierno fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel. Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, un lugar de adoración central para los israelitas. Sin embargo, en su vejez, sus numerosas esposas lo desviaron hacia la idolatría. Su arrepentimiento final muestra la misericordia de Dios a pesar de las fallas humanas. Persecución y arrepentimiento del pueblo judío. Tras la acusación de conspiración, la construcción del templo se paralizó durante 20 años, y el pueblo se relajó, descuidando la casa de Dios. Los profetas Ageo y Zacarías llamaron al pueblo al arrepentimiento, lo que generó un rápido cambio y entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Después del exilio babilónico, el pueblo judío regresó a Jerusalén con el permiso del rey Ciro de Persia. Sin embargo, la reconstrucción del templo enfrentó oposición y se detuvo por aproximadamente 2 décadas. Los libros de Ageo y Zacarías describen cómo estos profetas motivaron al pueblo a retomar la obra de Dios. Ageo reprendió al pueblo por vivir en casas lujosas mientras el templo estaba en ruinas, llamándolos a considerar sus caminos y priorizar la casa de Dios. Zacarías animó al pueblo con visiones y promesas de restauración y bendición futura. Sus mensajes provocaron un renacimiento espiritual y el templo fue finalmente completado en el año 516 a.C., marcando un nuevo comienzo en la vida religiosa de Israel. Corrupción y alejamiento de Dios. La nueva generación deshonraba a Dios ofreciendo animales defectuosos, los sacerdotes se corrompieron y los matrimonios se desmoronaron. El pueblo, incrédulo en el juicio divino, dejó de entregar los diezmos y se alejó de Dios, a pesar de seguir asistiendo al templo. La profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, aborda la corrupción y decadencia espiritual en el periodo posterior al exilio. Malaquías denuncia la práctica de ofrecer animales enfermos o defectuosos en sacrificio, una ofensa directa a la santidad de Dios. Los sacerdotes, que debían guiar al pueblo en la adoración correcta, también se corrompieron, descuidando su deber de enseñar y mantener el pacto de Leví. Además, la infidelidad matrimonial y el divorcio eran comunes, reflejando el deterioro de los valores familiares. Malaquías llama al pueblo a regresar a Dios, prometiendo bendición si obedecen, incluyendo la fiel entrega de los diezmos, y advierte del juicio divino que se avecina si persisten en su desobediencia. La vida y ministerio de Jesús. Jesús, al nacer en Palestina bajo el dominio de Roma, vivió en Nazaret y comenzó su ministerio a los 30 años tras ser bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Durante su ministerio, Jesús predicó, curó enfermos, alimentó hambrientos, y realizó milagros para demostrar su divinidad. Los 4 evangelios narran la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, quien es central en el cristianismo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Nacido en Belén, Jesús creció en Nazaret y a los 30 años comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, momento en el cual el Espíritu Santo descendió sobre él y una voz del cielo declaró su filiación divina. Durante su ministerio de aproximadamente 3 años, Jesús proclamó el reino de Dios, enseñando en parábolas, realizando milagros, sanando enfermos y resucitando muertos, demostrando su poder divino y compasión. Su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día son eventos centrales, significando la victoria sobre el pecado y la muerte, y ofreciendo redención a la humanidad. La expansión de la iglesia primitiva. Tras Pentecostés, la iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento extraordinario, y los creyentes fueron dispersados por la persecución, llevando el evangelio a nuevas tierras. Felipe llevó el evangelio a Samaria, marcando un momento crucial en la expansión del cristianismo fuera de Israel. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia Saulo de Tarso en el camino a Damasco. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe el nacimiento y expansión de la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, capacitándolos para predicar en diversas lenguas. Este evento marcó el inicio del crecimiento explosivo de la iglesia en Jerusalén. La persecución, comenzando con el martirio de Esteban,
dispersó a los creyentes, quienes llevaron el mensaje de Jesús a otras regiones. Felipe, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria, y muchos samaritanos aceptaron el Evangelio. La conversión de Saulo de Tarso, un perseguidor feroz de los cristianos, en el camino a Damasco, fue un evento trascendental. Renombrado como Pablo, se convirtió en un ardiente apóstol de Cristo, llevando el Evangelio a Asia Menor, Grecia y Roma, y escribiendo muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. La Odisea de Pablo, su encarcelamiento y últimos escritos. Pablo enfrentó la expulsión de los judíos de Roma, haciendo una colecta para los pobres en Judea antes de ser arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea. Sobreviviendo un naufragio en el camino hacia la capital del imperio y evangelizando en Malta. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. Permaneció preso en Roma por 2 años, donde escribió cartas a diferentes iglesias y fue liberado, aunque posteriormente fue encarcelado de nuevo y decapitado. La Odisea de Pablo es un testimonio de su dedicación y sufrimiento por el Evangelio. Después de su tercer viaje misionero, Pablo fue arrestado en Jerusalén tras ser acusado falsamente de profanar el templo. Tras su arresto, fue trasladado a Cesarea, donde permaneció encarcelado por 2 años. Durante su traslado a Roma para ser juzgado, sufrió un naufragio en Malta, pero continuó su ministerio incluso allí. En Roma, Pablo vivió bajo arresto domiciliario durante 2 años, durante los cuales escribió epístolas importantes como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de un periodo de libertad, fue arrestado de nuevo y, según la tradición, fue decapitado bajo el emperador Nerón. Sus escritos y su misión dejaron un impacto duradero en el cristianismo, fortaleciendo la fe y organización de la iglesia primitiva. Los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Mateo destaca a Jesús como rey de los judíos, Marcos lo presenta como siervo, y Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan, al final del primer siglo, refuta el gnosticismo y demuestra la divinidad y humanidad de Jesús a través de milagros y declaraciones específicas. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan una visión similar de la vida y enseñanzas de Jesús, compartiendo muchas historias y estructura narrativa. Mateo escribe principalmente para una audiencia judía, enfatizando que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de los judíos, y frecuentemente cita el Antiguo Testamento para demostrar el cumplimiento de las profecías. Marcos, considerado el evangelio más antiguo, presenta a Jesús como el siervo sufriente, enfocándose en sus obras poderosas y su sacrificio. Lucas, dirigido a un público gentil, destaca la humanidad de Jesús, retratándolo como el Hijo del Hombre, con un énfasis en la compasión y el alcance universal de su misión. El Evangelio de Juan, escrito más tarde, tiene un enfoque teológico más profundo, refutando el gnosticismo que negaba la humanidad de Jesús. Juan selecciona 7 milagros, signos, y 7 declaraciones yo soy para demostrar la divinidad de Jesús. Su evangelio comienza con una afirmación clara de la preexistencia de Cristo, en el principio era el Verbo, subrayando tanto su divinidad como su humanidad. El Nuevo Testamento y su legado. En un periodo de 50 años, se escribieron los 4 evangelios y las cartas de Pablo a diversas iglesias y personas. Además de los evangelios sinópticos, se cuenta con los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y otras cartas generales y proféticas que conforman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, fue escrito en un periodo de aproximadamente medio siglo, desde la década del 40 hasta la del 90 DC. Además de los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, incluye el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros de Pablo. Las epístolas de Pablo, escritas a diferentes iglesias y personas, abordan temas teológicos, prácticos y éticos, proporcionando guía y enseñanza a los primeros cristianos. También hay cartas generales, o católicas, escritas por otros apóstoles como Pedro, Santiago, Juan y Judas, que ofrecen exhortaciones y advertencias a la iglesia.
El Nuevo Testamento culmina con el Apocalipsis de Juan, un libro profético que revela visiones del fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Este conjunto de escritos ha sido fundamental para la formación de la doctrina cristiana y la vida espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. Comunicación con Dios. Proporciona a Dios lo que necesitas entrando en tu habitación, cerrando la puerta y hablando con Él, ya que Él te escuchará y te bendecirá. La enseñanza sobre la oración se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 6:6, donde Jesús instruye a sus seguidores sobre la importancia de una comunicación sincera y privada con Dios. La oración es presentada como un diálogo íntimo entre el creyente y Dios, libre de ostentación y vanagloria. Al entrar en una habitación privada y cerrar la puerta, el creyente se enfoca completamente en Dios, evitando distracciones y la tentación de orar para impresionar a otros. Esta forma de oración refleja una relación personal y profunda con Dios, quien promete escuchar y recompensar la sinceridad y humildad del corazón del orante. La práctica de la oración regular y genuina es fundamental en la vida de fe, fortaleciendo la relación con Dios y proporcionando guía, consuelo y fortaleza espiritual.